Buenos días a todas y a todos. Vamos a trabajar los siguientes temas. Vamos a caracterizar en primer lugar el dispositivo Aprender, después vamos a presentar los resultados en provincia. Vamos a describir las políticas de fortalecimiento de trayectorias durante la pandemia y en la salida de ella. Vamos a hacer una referencia a la comunicación que hizo el Ministerio de Capital Humano de los resultados de las pruebas y les vamos a contar por dónde seguimos. Todos los gráficos que vamos a poner en pantalla y la otra información adicional la pueden encontrar en el sitio web del Ministerio de Capital Humano. Ahí está largo el enlace, pero si ponen Aprender 2025 Capital Humano aparece el informe nacional y el informe por cada una de las provincias. Las pruebas Aprender abarcan aprendizajes en lengua y matemática. Las de 2025 se aplicaron en noviembre a todos los y las estudiantes de sexto de primaria. Se trata en su mayoría de niños y niñas que habían comenzado la primaria en 2020 y cuyos 2 primeros años en el nivel ocurrieron en el marco de la pandemia por COVID-19 y estuvieron atravesados por el aislamiento, el distanciamiento y las medidas de continuidad pedagógica. Nosotros decimos, es la primera cohorte de primaria que ha estado completamente bajo nuestra responsabilidad, me refiero al gobierno de la provincia de Buenos Aires. La cobertura de la prueba fue muy alta en la provincia de Buenos Aires, 95,4% de las escuelas y 83,8% de los estudiantes. Estamos hablando de 5.256 escuelas y 238.555 estudiantes. Y yo insisto en mencionar esta clase de cifra para que nunca olvidemos el volumen del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, en este caso de su nivel primario. En los informes que proporciona la Subsecretaría de Información y Evaluación Educativa de la Nación, por supuesto, los desempeños se presentan en 4 niveles, por debajo del básico, satisfactorio y avanzado. Son categorías inclusivas. Los que están en un nivel satisfactorio también son capaces de hacer las tareas correspondientes a los niveles anteriores. Esta diapositiva presenta los resultados 2025 en lengua y matemática con los 4 niveles que acabo de describir. A modo de muy rápido resumen, digamos que en el área de lengua, el año pasado el 77,4% de los estudiantes se ubicaba, sumando los niveles de desempeño satisfactorio y avanzado, unos 17,8% en el nivel básico y el 4,7% por debajo del nivel básico. En matemática, si sumamos nuevamente avanzado y satisfactorio, encontramos que el 56,3% de los estudiantes se ubican allí. Asimismo, el 24,5% están en el nivel básico y 19,2% por debajo del nivel básico. Esta es una manera de presentar los resultados, que es decir, bueno, ¿cómo estaba la cosa de acuerdo con estas pruebas en noviembre del año pasado? La otra manera es comparar con evaluaciones de años anteriores. En el caso de Aprender 2025, el video del Ministerio de Capital Humano, y aclaro el video porque el informe nacional presenta una serie temporal más larga, compara los resultados de 2025 con Aprender 2023. Esa comparación tiene algunas dificultades técnicas que después voy a comentar brevemente. Acá simplemente presento la comparación que nos permite decir que la provincia muestra una mejora considerable en las 2 áreas respecto de 2023, con una mejora más destacada en lengua. En lengua, ese 77,4% de estudiantes que decíamos recién que había alcanzado un nivel de desempeño avanzado satisfactorio, representa un incremento de 10,2 puntos porcentuales respecto de 2023, y en matemática ese porcentaje del 56,3% representa una mejora de 4,7 puntos porcentuales en comparación con 2023. Y lo que me parece más importante es que en las 2 áreas ha disminuido el porcentaje de desempeños por debajo del básico, 4,7 en lengua, que equivale a 2/5 partes de las cifras de 2023, y 19,2 en matemática, 4,5 menos que en 2023. En matemática, además, como pueden ver, aumentaron significativamente los resultados del nivel avanzado. Si ustedes miran la siguiente diapositiva, verán, esta es la comparación con el país. Estos resultados de provincia de Buenos Aires quedan levemente por encima del promedio nacional en las 2 áreas.
Y lo mencionamos porque nuestra contribución por volumen al total nacional es muy grande. De los 631.000 estudiantes evaluados el año pasado, 238.000 eran de la provincia de Buenos Aires. No nos centramos en las comparaciones entre provincias, porque son distintas las condiciones, los puntos de partida y las políticas, pero sí hacemos referencia al conjunto del país. Siempre digo, para la provincia de Buenos Aires, como es parte muy importante del volumen total de los datos, habitualmente es parte del promedio nacional, estar por arriba del promedio nacional, aunque sea levemente, quiere decir que estás con unos resultados mejores, digamos, ¿no? La mejora que estamos informando se produce en su mayor parte entre estudiantes de escuelas de gestión estatal y de menor nivel socioeconómico. En lengua, el porcentaje de estudiantes de escuelas de gestión estatal que obtuvieron un nivel por debajo del básico alcanzaba en 2023 el 14,5%, mientras que el año pasado descendió a 6,4%, de 14,5% a 6,4%. Por otro lado, en matemática pasó de 29,8% a 24,1%. Se observa además que el porcentaje de estudiantes de menor nivel socioeconómico que obtuvieron resultados por debajo del básico disminuyó a la tercera parte en lengua y en matemática del 35,5 al 26,8. Decía recién, diapositiva por favor, gracias, que esta es la cohorte 2020-2025 que en su mayoría inició la primaria en el primer año de la pandemia y que egresó el año pasado. Aprender 2025 los evaluó al final de 6 años de escolaridad. Las mejoras en los puntajes obtenidos en las pruebas obedecen a distintos factores, entre los cuales señalamos la acción del gobierno provincial para apoyar la recuperación de los aprendizajes y el trabajo sostenido de las y los docentes a lo largo de toda la escuela primaria con estos estudiantes. En la Gacetilla de Prensa nosotros mencionamos las políticas educativas más conocidas, como la inversión en infraestructura escolar o la provisión de libros y materiales didácticos. Hoy me quiero centrar en las iniciativas que tomó el gobierno de la provincia para fortalecer las trayectorias y en especial los aprendizajes durante y a la salida de la pandemia. Y lo hago porque estoy convencida de que sin estas acciones difícilmente estaríamos compartiendo resultados como estos. Más allá de lo que dice alguna ONG, la preocupación por la alfabetización no apareció en 2023 o 2024. En la provincia de Buenos Aires y, por supuesto, también en otras jurisdicciones, además del peso específico que tiene la alfabetización en la escuela primaria, en el caso del primer ciclo y del segundo ciclo nos preocupaba mucho el efecto de la pandemia y por eso ese fue un eje central en los programas de fortalecimiento de trayectorias. Allí pusimos información sobre 3 programas. Apenas recuperada la posibilidad de la presencialidad plena, el programa Más ATR implicó designar 5.000 docentes fortalecedores de trayectorias en escuelas primarias entre septiembre de 2021 y julio de 2022, centrados en la adquisición de saberes pendientes y más de 4.000 docentes talleristas ejerciendo durante el último cuatrimestre de 2021. Está ordenado cronológicamente para que se entienda el esfuerzo que hizo la provincia después de la pandemia, durante y después de la pandemia. En la segunda mitad del 22 se implementó un programa que alcanzó a 2.000 escuelas. En las 1.000 de mayor vulnerabilidad en las trayectorias educativas se asignaron entre 2 y 4 docentes según el tamaño de la escuela para fortalecer la alfabetización y la recuperación de aprendizajes, mientras que en las 1.000 escuelas de vulnerabilidad media se asignaron para el mismo fin entre 1 y 2 docentes. En 2023, estas acciones tuvieron su continuidad en un programa que implicó la asignación de maestros y maestras alfabetizadores para las 800 escuelas con mayor vulnerabilidad en las trayectorias. Todo esto antes del gobierno de Milei. Todos estos programas se diseñaron a partir de información precisa y exhaustiva sobre lo que ocurría en cada escuela, asignándose los recursos a partir de las necesidades identificadas. Ya en los últimos años, el trabajo sostenido de la Dirección Provincial de Educación Primaria, articulando políticas que requirieron la convergencia de otras áreas de la Dirección General, acompañó la labor de maestras, maestros y escuelas, que son quienes, en definitiva, realizan las acciones de enseñanza que hace posible que los estudiantes aprendan. Repito, las acciones de enseñanza que hace posible que los estudiantes aprendan. No hay mucho misterio, se trata de la enseñanza. Me voy a referir ahora a la comunicación del Ministerio de Capital Humano. Lo primero que quiero decirles es que la divulgación de los resultados nacionales de las pruebas se hizo el martes 30 de junio a través de un video del Ministerio de Capital Humano,
pero hasta que no estuviese publicado el informe nacional, las provincias no podíamos salir a exponer nuestros resultados. Estaba disponible desde antes, pero el informe nacional se publicó el viernes pasado, viernes 3 de julio, casi a las 19, ¿se acuerdan? Estaba empezando el partido de Argentina. Todo el mundo estaba atento al informe nacional de las pruebas a aprender, muy adecuado. Sacamos nuestra gacetilla inmediatamente, pero claro, lo que pasó es que durante toda la semana lo que circuló fue el video del Ministerio de Capital Humano. Así que nos vamos a dedicar a él discutiendo básicamente dos ideas. La primera es la relación que pretende establecer el Ministerio de Capital Humano entre el Plan Nacional de Alfabetización, que es un plan del Ministerio de Capital Humano, y los resultados de Aprender 2025. El Ministerio de Capital Humano equivoca la población a la que se refiere la evaluación Aprender 2025. Estos niños y niñas estaban en 5º año de primaria cuando se inició aquel plan, que está enfocado principalmente en los cursos de primer ciclo, que es 1º, 2º y 3º de primaria. En el caso de la provincia de Buenos Aires, con certeza les podemos decir que ninguna acción de este plan alcanzó el 2º ciclo del nivel, es decir, a estos alumnos y alumnas evaluados a fines del año pasado. Por la misma razón, no es legítima la comparación entre las escuelas que participan y las que no participan del plan, las escuelas alfa de las que se habla en el video. Los ministros y ministras de Educación señalamos en distintas oportunidades lo inadecuado de esta comparación. En segundo lugar, más allá de la difusión que tuvo, el plan de alfabetización implicó muy pocos recursos adicionales. El 82% del presupuesto 2026 para el plan se explica por el renglón del programa Hora Más, que es un programa vigente desde 2022, esto es, desde que gobernaba nuestra fuerza política, la Nación. Si el Ministerio de Capital Humano considera tan valioso el programa, imaginamos que va a promover la revisión de la decisión administrativa 20 de este año, según la cual este plan tiene este año un recorte de 35.288 millones de pesos. Finalmente, como su nombre lo indica, el plan no se refiere a matemática, es un plan de alfabetización, no toca matemática, y sin embargo en matemática también hubo mejoras. Por cierto, el informe nacional, insisto, es más matizado que el video, de modo que si buscan información les sugiero hacerlo en el informe. El gobierno peronista de 2019 a 2023 y los gobiernos provinciales de distinto signo político del mismo periodo tomaron distintas iniciativas para afrontar los efectos de la pandemia en los aprendizajes de esta cohorte de la que estamos hablando. Por ejemplo, decisiones nacionales como la continuidad pedagógica 2020-2021, la coordinación de respuestas educativas a escala federal o los acuerdos federales sobre priorización de contenidos. Decisiones provinciales como el programa Más ATR o el portal Continuemos Estudiando. Son decisiones que no pueden quedar afuera de la consideración. Podemos discutir cuánto incidieron. Lo que es seguro es que un gobierno iniciado a fines de 2023 no puede atribuirse como logro lo que sucedió a lo largo de 6 años. Si, por ejemplo, si lo van a encontrar en el informe, de acuerdo con datos declarativos de los docentes que recoge el informe nacional, el 96,3% de las secciones de sexto contaba el año pasado con un espacio de biblioteca áulica o escolar. Eso es el resultado de políticas de provisión de libros sostenidas en el tiempo, que este gobierno nacional primero interrumpió y luego ralentizó notablemente. Por suerte están los libros provistos en otros momentos históricos. Esta es la primera discrepancia. ¿A qué atribuirle los resultados de la prueba? Claramente no al plan de alfabetización. Pero la otra discrepancia que mantenemos es sobre la afirmación de una mejora histórica, tomo la expresión de la ministra de Capital Humano, a partir de la comparación 2023-2025. Los resultados de aquel año, 2023, rompieron inexplicablemente con la tendencia histórica, con un empeoramiento significativo respecto de 2021, lo cual es un poco raro porque había sido una prueba tomada en un contexto de pandemia, y también respecto de 2022, que había mostrado una mejora sobre 2021. Es muy difícil comprender que los resultados de 2023 hayan sido peores que los de la pandemia. Esas variaciones, con alzas y bajas de gran magnitud, especialmente en lengua, en periodos muy cortos de tiempo, no encuentran explicación ni en factores de política educativa, ni en los tiempos largos de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Parecen depender más de factores propios del dispositivo, como el instrumento o las condiciones de aplicación, mucho más que a lo que sucede realmente con los aprendizajes. Ahora, si vos tomás un año que decís que fue comparativamente malo,
no explicás por qué lo fue, y después lo comparás con un año que vuelve a la tendencia histórica, te da un resultado espectacular pero engañoso. Engañoso porque si ampliamos la comparación, lo que podemos decir es que en 2025 los resultados volvieron a niveles similares a 2022 y a 2028, aunque con mejoras. Pero no son históricos, en el sentido de que el punto de comparación es completamente engañoso. Esto es lo que se ve en el informe nacional, más allá del mensaje del video. Por nuestra parte insistimos en que hay un problema de volatilidad en los datos de aprender. Lo hemos dicho cuando se obtuvieron los peores resultados, y lo decimos ahora que se informan mejoras. Sería muy cómodo decir, ahora que se habla de mejoras, esto está bien, nosotros venimos diciendo que esto está mal desde el año 2023. Debido a estos vaivenes, particularmente en lengua, no tomamos Aprender 2025 como único indicador. Y ustedes dirán, ¿y entonces para qué venís acá a informar mejoras? Bueno, informamos mejoras porque la provincia de Buenos Aires registra mejoras leves, pero sostenidas en lengua y en matemática, también en otras pruebas. En las pruebas escolares bonaerenses, que la provincia implementa desde 2022, y en las pruebas TERCE de la UNESCO, que reflejaron para el total nacional una mejora moderada de los aprendizajes en lengua y matemática en tercero y en sexto entre 2019 y 2023, lo cual va en contra de lo que dicen las pruebas Aprender 2023. Dicho esto, queremos insistir desde la provincia de Buenos Aires en la necesidad de dotar de mayor transparencia a la construcción y a la difusión de los datos sobre evaluaciones estandarizadas, lo que hemos planteado reiteradamente en las instancias federales de discusión de la política educativa. En lo que sí coincidimos con la ministra Petovelo es en que cuando hay objetivos claros y trabajo sostenido con los supervisores, los directivos y los docentes, los chicos aprenden mejor, pero eso lo hacemos las provincias. ¿Por dónde seguir? Más allá de la mejora paulatina pero sostenida, nosotros tenemos que seguir trabajando para lograr que todas y todos los niños y niñas que asisten a la escuela en la provincia de Buenos Aires finalicen el nivel primario con los aprendizajes esperados. Para fortalecer la enseñanza de matemática en segundo ciclo, porque aún es elevado el porcentaje de niñas y niños cuyos resultados en las pruebas se encuentran por debajo del nivel básico, y para fortalecer los aprendizajes de quienes finalizan la primaria con niveles por debajo del básico y hoy se encuentran en secundaria. Paso a informarles que desde este año se implementa el programa de fortalecimiento del tramo de inicio acompañado en secundaria, comenzando con lengua, con docentes especializados que trabajan para mejorar la comprensión lectora, la escritura y la oralidad de estas y estos estudiantes. También es necesario seguir trabajando sobre la concurrencia a la escuela. El informe nacional, en su capítulo sobre ausentismo, señala que en las escuelas donde el ausentismo no es reportado como un problema importante por parte de los equipos directivos, las estudiantes obtienen mejores puntajes. Por ejemplo, en lengua, la brecha alcanza los 42 puntos en promedio y se amplía a medida que aumenta el nivel socioeconómico. Si bien el reporte del equipo directivo no es una medida de ausentismo, expresa cómo lo perciben quienes conducen las escuelas y puede sugerirse la relación con los desempeños. Desde la provincia insistiremos con nuestra campaña Modo Clases Activado sobre concurrencia a las escuelas, que busca que las familias puedan reconocer la importancia de la asistencia sostenida a la escuela y la participación en las actividades escolares. Quiero cerrar con un reconocimiento a las escuelas primarias de la provincia de Buenos Aires, tanto de gestión estatal como de gestión privada, a sus equipos directivos y docentes, al personal de apoyo de los distritos que trabaja cerca de las escuelas, a los inspectores, a las inspectoras. Quienes conocemos cómo funciona la escuela sabemos que las mejoras ocurren lentamente. Hemos hablado de 6 años de escolaridad, de más de 230.000 chicos. Podemos hacerlo reportando mejoras leves pero sostenidas, y eso es posible por el trabajo que se realiza día a día en la actividad escolar. Gracias.